Muy buenas tardes a todos, espero que estén todos muy bien. Muchas gracias por la posibilidad de participar en este congreso de teología organizado por el Instituto de Teología de la Católica de Concepción. Desde ya, un abrazo a la distancia a todos y espero algún día poder encontrarnos en un congreso como antiguamente solíamos hacerlo. Bien, el trabajo que he preparado, hoy día obviamente voy a presentar un breve resumen, las ideas principales. Se titula La esperanza cristiana en tiempos de crisis, argumentos paulinos en Spe Salvi de Benedicto XVI. En este tiempo de crisis, en este tiempo desde octubre, luego ya marcado mucho más por la pandemia, me preguntaba qué texto se podía ocupar para tratar de explicar esta esperanza. Creo que a los cristianos algo nos distingue en este tiempo de pandemia y puede ser una de las cosas esenciales, la esperanza. Y llegué a Spe Salvi, un texto que quizás en su momento pasó un poco desapercibido, pero que hoy toma mayor relevancia de este papa profesor, ¿no es cierto?, que trata de explicar este concepto de esta virtud teologal. A modo de introducción, bueno, mientras para los griegos la esperanza era una pasión, para el mundo cristiano es una virtud teologal, es decir, una virtud del aún no, pero no solo es un deseo ardiente de algo, una pasión del apetito concupiscente. La esperanza humana se apoya en el auxilio de otros hombres, mientras que, según la tradición cristiana, la virtud teologal se apoya en el auxilio de Dios. Por eso el objetivo del presente trabajo es analizar los argumentos paulinos presentes en la concepción de Spe Salvi para iluminar estos tiempos de crisis. La primera parte la he titulado Sujeto, Fundamento y Objeto de la Esperanza. Creo que eso es mi manera de entender la esperanza y quién es este que espera, qué es lo que espera y para qué espera. El sujeto de la esperanza, San Pablo ya lo decía en la primera carta a los tesalonicenses, que la esperanza va a ser algo que nos va a distinguir entre aquellos que son creyentes y los que no. De hecho dice, hermano, no queremos que estés en la ignorancia respecto de los muertos para que no nos identificáis como los que no tienen esperanza. Desde una antropología paulina podríamos entender que aquellos que viven en la fe en Cristo se encuentran en un ya, que es la justificación del tiempo presente y el todavía no, que para San Pablo va a consistir en la salvación definitiva. La esperanza no proviene solamente de las propias fuerzas del sujeto que espera, en el caso del mundo cristiano, sino también desde la fe entregada por Dios. Esta es una de las principales diferencias entre aquel sujeto que espera en el mundo clásico y el que San Pablo intenta explicar en su pensamiento. Además, plantea que este sujeto de esperanza también es necesario que participe o que aguarde con la virtud de la paciencia, como lo manifiesta en Romanos 8, 24, 25. Por otro lado, el fundamento de la esperanza. La esperanza cristiana no es solamente una esperanza de algo, sino necesariamente una esperanza de alguien. Esperamos en que Dios actúe para otorgar los bienes de la salvación. Cristo es ese motivo y ese fundamento de la esperanza para alcanzar la gloria futura. Con su muerte y resurrección, Cristo ha dado fundamento a la esperanza cristiana. San Pablo lo dice en la carta a los Romanos, sin la muerte de Cristo no habría posibilidad de tener esperanza de la gloria de Dios. Cristo por su muerte se ha convertido en causa de la esperanza y en prueba, y por tanto fundamento de la certeza de la esperanza. Y una de las formas de reconocer esta esperanza, o este fundamento, perdón, de la esperanza, es el amor de Dios que podemos experimentar los creyentes como prueba de esta certeza de la esperanza, siendo la muerte de Cristo la prueba más grande de amor de Dios. Por otro lado, el objeto de la esperanza, en la antropología de San Pablo, lo podemos ver que los hombres son considerados en la carta de los Filipenses como ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. El objeto de la esperanza de los creyentes puede ser enunciado de distintas maneras, pero todos se resumen en la idea de este cumplimiento escatológico. De hecho, es muy claro cuando lo dice en la primera carta de los Corintios, si nuestra esperanza en Cristo se limita solo a esta vida, somos las personas más dignas de compasión. Entonces, la salvación, se da primero en la Pascua manifestada en Cristo y segundo en su parucía, la cual se llevará a cabo en toda la humanidad. O algo importante que he podido descubrir en estas lecturas es que el objeto de la esperanza cristiana tiene un carácter integral, puesto que no es salvado una parte del ser cristiano, sino que se salva el ser completo. Y como dice en la carta primero a Timoteo, Jesucristo es nuestra esperanza y el esperar se funda en Jesucristo como acontecimiento decisivo que posibilita un futuro de plenitud.
La segunda parte ya de este texto lo he titulado Salvados en la Esperanza, ya para ir entrando más a lo que es la carta encíclica Spe Salvi. Este papa profesor, este papa académico, que quiere intentar contestar la pregunta ¿en qué consiste esta esperanza? Que en cuanto a esperanza es redención. Esta esperanza, lo primero que hay que decir que Benedicto XVI la plantea como una actitud teologal, una esperanza cristiana que tiene a Dios como contenido y como motivo, y que recuerda que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se utilizaba el vocablo hiposmé para indicar la espera a Dios, que era característica de Israel, sobre la base de la certeza de la alianza en medio de un mundo que contradice a Dios. Se trata de una certeza vivida en la esperanza. Además, nota en el Papa Benedicto XVI, en la carta a Pablo de los Tesalonicenses, que aparece también como un elemento distintivo de los cristianos, como ya recién lo mencioné de San Pablo, el hecho de que ellos tienen un futuro, no es que conozcan las promesas de lo que les espera, pero saben que su vida en conjunto no acaba en el vacío como aquellos que no son creyentes. En el Nuevo Testamento Dios se ha manifestado en Cristo, lo que le da sustancia a la realidad futura. De ahí Benedicto XVI también ocupa un lugar en la encíclica para hablar que la fe es en la sustancia, y hace todo un análisis también de lo que es la sustancia, que esta fe es sustancia de la esperanza, y por lo tanto la fe es lo que nos da para ayudar a esta esperanza, es que nos da ahora algo de la realidad esperada, y esta realidad presente constituye para nosotros una prueba de lo que aún no se ve. Por lo tanto, cuando va a hablar Benedicto XVI sobre el sujeto de esperanza, como lo hemos visto en San Pablo, dice que el creyente necesita estar, también lo recuerda, soportando con paciencia las pruebas para alcanzar la promesa. Para esto Dios se ha manifestado en Cristo, mostrando, dice Benedicto XVI, así la sustancia de las realidades futuras, y de este modo la espera de Dios adquiere una nueva certeza. De ahí Benedicto XVI va a recordar la importancia del sacramento del bautismo para los cristianos, porque dice, no solo ahí los padres piden a sus hijos que comiencen a ser parte de este pueblo de Dios, de esta iglesia, sino que también les pide, de alguna se pide de alguna manera la vida eterna para sus hijos, que es el objeto, dice Benedicto XVI, de nuestra esperanza, y entendiendo la fe que se le va a otorgar también en el bautismo como sustancia de esta. Entonces, en este sentido, el objeto de la esperanza es la reunión en torno a Dios de la humanidad redimida. El contenido de la esperanza, como se ha visto en los textos paulinos, es la vida eterna. Cuando hablamos de la vida eterna no nos referimos a una vida interminable a continuación del presente, sino a una vida plenamente feliz que solo es alcanzable en comunión plena con Dios, como dice San Pablo en el cara a cara. Cristo intercede entonces por los cristianos al participar de la muerte y vencerla, de lo contrario habría desesperación. Benedicto XVI explica que el ser humano tiene muchas esperanzas. Una de las cosas que más destaco de la encíclica de Spe Salvi es esta forma un tanto pedagógica, pero no menos profunda, de la teología, de explicar que el ser humano tiene muchas esperanzas, unas más grandes que otras, unas más pequeñas que otras, que van a depender también del momento y del periodo de la vida en que se esté viviendo. Pero sin esta esperanza con mayúsculas, sin esta esperanza grande, esas otras esperanzas pierden el sentido. ¿Por qué? Porque cuando estas esperanzas se cumplen, dice Benedicto XVI, se ve claramente que esto en realidad no lo era todo. El hombre necesita, dice, de aquella esperanza que vaya más allá, que no quede solo en el momento presente, para darle sentido al presente con algo infinito. Algo que será siempre mucho más. El problema es que hoy la esperanza por el reino de Dios, dice Benedicto XVI, ha sido cambiada por las miles de esperanzas que ofrece el mundo, presentadas como algo mucho mejor que el verdadero reino de Dios. Y además está decir los muchos ejemplos, ¿no es cierto?, que tenemos hoy en día con estas esperanzas pequeñas y cotidianas que llegan por medio de las redes sociales o nuestra vida tan rápida que vamos avanzando. En una última parte, esta esperanza ante la crisis. Para el concepto de crisis, hay un concepto que a mí me llama mucho la atención, que es el concepto que aparece en el filósofo español Ortega y Gasset, que es el texto En torno a Galileo, donde va a explicar este cambio de paradigma de la época medieval a la época moderna. Y ahí él plantea que el último cambio radical consiste en el 1400, cuando el hombre deja de estar en el cristianismo. Y la estructura de su vida no es ya la estructura rigurosa de estar en la fe cristiana. ¿Por qué planteo esta cita?
porque Ortega y Gasset va a entender la crisis como el tránsito que el hombre hace de vivir prendido a unas cosas y apoyado en ellas a vivir prendido y apoyado en otras. Y a mi parecer creo que es una definición de lo que estamos viviendo como crisis que calza mucho con lo que estamos viviendo hoy día. Parece que los valores han quedado están quedando un poco obsoletos ciertos valores, hay valores que ya no están representando a muchos, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de visión que se viene gestando y por lo tanto esta crisis se produce cuando dejo de tomarme donde me había aprendido, ¿no es cierto? Y estoy tomándome de otros valores. Yo creo que eso también, bueno, Ortega y Gasset lo plantea, que pasó de la época medieval a la moderna, y Benedicto XVI también, sin citar a Ortega y Gasset, porque eso, digamos, es un diálogo que intento generar Disculpe, yo, quedan pero 5 minutos. ya, gracias. Pero sí, Benedicto XVI plantea esta esperanza frente al mundo moderno por este cambio que se ha producido. Por lo tanto, esto es porque es necesario desprenderse en esta crisis de las convicciones que le daban forma a la propia vida y permitían interpretar el universo. Y a su vez, hay que tener la capacidad entonces de adquirir nuevas convicciones y habituarse a nuevas perspectivas vitales que enfrentar y a las que atenerse. Por eso dice Ortega y Gasset que aquel sistema de convicciones o mundo era el plano que permitía al hombre andar con cierta seguridad entre las cosas. Y ahora cae de plano, el hombre se vuelve a sentir perdido, azorado, sin orientación. Y creo yo que también nos ayuda, a mí al menos, a entender cómo nos estamos sintiendo hoy día, azorados, sin orientación, un poco perdidos. Benedicto XVI plantea en su encíclica Spesalvi que por muy fatigoso que sea el presente, se puede vivir y aceptar si conduce hacia una meta que se tenga seguridad en ella y que al ser una meta tan grande supone la justificación del esfuerzo a realizar para aquel camino. La esperanza cristiana ha ido quedando entonces desechada por la esperanza de Benedicto XVI que ha intentado traer la época moderna, basada en la correlación entre el experimento y el método. De alguna manera hemos puesto la esperanza en el método, en el experimento y en la interpretación científica de las leyes de la naturaleza. Y por eso dice que el cristianismo moderno es ese modo de entender la fe cristiana que desemboca en una atención unilateral a la salvación individual, olvidando la amplitud de los horizontes abiertos por el mensaje evangélico. Para el Papa, el restablecimiento del paraíso perdido ya no se espera de la fe, sino de la correlación apenas descubierta entre ciencia y praxis. Esto último para Ratzinger es desconcertante, porque se ha perdido el sentido de la redención, en aquel intento de recuperar lo que había perdido cuando se ha expulsado del paraíso. Y por lo tanto, dice Benedicto XVI que esta parece que el progreso, al parecer, no solamente viene en esta época moderna de la ciencia, sino también desde la política, de una política científica que promueve el cambio de todas las cosas. Y los cristianos, dice, estamos llamados también a aprender de nuevo en qué consiste realmente nuestra esperanza, qué tiene que ofrecer al mundo como un mundo cristiano y qué es, por el contrario, lo que no puede ofrecerle. Benedicto XVI no es que condene el progreso, sino que dice que esta libertad, este progreso con la libertad y la razón, necesitan de la fe para poder ser capaces de discernir entre el bien y el mal, y para que la razón técnica sea realmente buena y capaz de trascender y mirar más allá de sí misma. Y Ratzinger, entonces, vuelvo a repetir, quiere poner ciertos límites, porque dice que el mundo al mañana no puede ser el contenido de la esperanza cristiana, porque seguir siendo imperfecto, porque esta ciencia no puede salvarnos, sino que para los cristianos es el amor de Dios el que nos debiese salvar. Por eso, en definitiva, para ir terminando ya y no pasarme el tiempo, se espera en esta vida una vida eterna, la verdadera, y una vida sin amenazas. Y Jesús vino dándola en abundancia, recuerda Benedicto XVI, y nos explicó su significado, el conocimiento del único Dios verdadero y de su enviado Jesucristo. Aquella, dice, es la esperanza que nos da sentido a las esperanzas pequeñas, que nos mantienen como homo viator, como este hombre en camino, y así nos propone y da lo que no podemos alcanzar por nosotros mismos. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro ponente y a continuación le damos la palabra al señor Edgar